Las luces rojas parpadeaban en el centro de mando de la estación del Consejo Galáctico. El almirante Questo miraba la pantalla con creciente confusión. En la última semana, 3 flotas más habían desaparecido. No derrotadas, no destruidas en combate, simplemente desaparecidas, como si nunca hubieran existido. «Muéstrame los datos otra vez», le dijo a su ayudante, una criatura alta y azul con 4 brazos. La pantalla cambió para mostrar un mapa del borde exterior de la galaxia. Puntos rojos marcaban los lugares donde las flotas habían desaparecido. 27 grupos de combate, más de 8.000 naves, todas desaparecidas sin enviar siquiera una señal de socorro. «No tiene sentido», dijo su ayudante. «Estas flotas patrullaban espacio vacío. No se detectaron fuerzas enemigas en esas zonas. No había planetas que atacar o defender». El almirante Questo había servido en la Armada del Consejo Galáctico durante 40 años. Había luchado en las guerras de las máquinas, sobrevivido a la Gran Plaga y ayudado a llevar paz a una docena de sistemas. Nunca había visto algo así. «¿Y los restos?», preguntó. «Esa es la parte extraña, señor. Encontramos escombros, pero están mal. El metal está retorcido de formas imposibles. Algunas piezas parecen más viejas de lo que deberían, como si hubieran envejecido 100 años en segundos. Otras parecen existir en varios lugares a la vez». El almirante se frotó la frente escamosa. Su especie, los Vortak, era conocida por su mente lógica. La lógica le decía que las naves no desaparecen sin más. No dejan restos imposibles. No se desvanecen sin dejar rastro a menos que alguien las haga desaparecer. «Señor, tenemos otro problema», continuó su ayudante. El Consejo Científico analizó los escombros. Dicen que los patrones de daño violan las leyes de la física, lecturas de energía que no deberían existir, estructuras moleculares que la ciencia considera imposibles. Imposible. Encontraron metal que había sido deshecho a nivel atómico y luego rehecho en algo diferente. El espacio mismo parecía doblado y retorcido alrededor de las naves. Un científico me dijo que parecía como si la realidad hubiera sido editada. El almirante Questo caminó hacia la gran ventana que daba a los muelles de la estación. Cientos de naves se movían en patrones organizados, cargando suministros y preparándose para misiones. El Consejo Galáctico controlaba la mayor parte de la galaxia gracias a su tecnología superior y su organización. Tenían las flotas más grandes, las mejores armas y los científicos más brillantes. Nada debería sorprenderlos tanto. «¿Quién podría hacer esto?», preguntó. Su ayudante revisó su tableta de datos. «Desconocido, señor. Ninguna de las grandes potencias tiene esta tecnología. Las armas de la hegemonía son poderosas, pero toscas. Los ataques del colectivo sintético se basan en lógica que entendemos. Los mundos libres no tienen los recursos. Ninguno de ellos podría hacer desaparecer flotas enteras así. ¿Y las especies menores? Aún menos probable. Los Grani todavía usan cohetes químicos. Los sapirianos apenas tienen vuelos espaciales. Los humanos». Su ayudante hizo una pausa. «¿Qué pasa con los humanos?». «Bueno, son nuevos en el espacio. Apenas llevan unos 50 años fuera de su sistema natal. Muy primitivos comparados con nosotros. Todavía usan naves de metal en lugar de construcciones de energía. Sus armas son bombas nucleares básicas y láseres simples. Nada que pueda amenazar siquiera a uno de nuestros exploradores, mucho menos a un grupo de combate completo». El almirante Questo asintió. Los humanos apenas merecían mención en los asuntos galácticos. Su planeta había sido catalogado hace décadas como un mundo en desarrollo sin valor estratégico. Comerciaban con algunos sistemas cercanos, pero se mantenían mayormente aislados. Una nueva alarma sonó. El oficial de comunicaciones del almirante, un ser parecido a una medusa flotante, se acercó con noticias urgentes. «Señor, acabamos de perder contacto con la flota de investigación del almirante Scar». «¿Cuántas naves?». 200, incluyendo su nave insignia. Estaban investigando las desapariciones en el sector 779. El almirante Questo sintió un escalofrío de miedo recorriendo su espalda.
Scar comandaba el mejor grupo de combate de la hegemonía. Sus naves estaban armadas con destructores de planetas y bombas de realidad. Si algo podía destruirlas, podía destruir cualquier cosa. ¿Alguna señal de socorro? Nada, señor. Un momento estaban ahí, al siguiente, silencio. El almirante miró el mapa táctico. Los puntos rojos que marcaban las flotas desaparecidas ahora cubrían una gran área del espacio. Lo que fuera que estaba ahí afuera se estaba volviendo más audaz y se dirigía hacia los mundos centrales de la galaxia. «Prepara mi flota personal», ordenó. «Vamos a investigar». «Señor, con todo respeto, tal vez deberíamos esperar refuerzos. Si algo destruyó la fuerza del almirante Scar, necesitamos saber a qué nos enfrentamos antes de que se acerque más a nuestros mundos». Mientras su ayudante se apresuraba a preparar las naves, el almirante Kesto permaneció en la ventana. A lo lejos, vio una pequeña nave comercial humana atracando en la estación. La nave era primitiva según los estándares galácticos: casco de metal, motores químicos, un sistema de comunicación simple. Su tripulación de 5 humanos probablemente estaba allí para comerciar minerales o productos agrícolas. Los humanos saludaron al equipo de atraque, sonriendo y amigables como siempre. Parecían tan inofensivos, tan atrasados. El almirante Kesto había hablado antes con comerciantes humanos. Eran curiosos sobre la tecnología galáctica, pero parecían contentos con permanecer en los márgenes de la civilización. Sin embargo, algo lo inquietaba. La nave humana parecía diferente a las que recordaba. El metal parecía más nuevo, más resistente. Las firmas de los motores eran más limpias. Cambios pequeños, pero cambios al fin. «Almirante», regresó su ayudante. «Su flota está lista. 100 naves, completamente armadas y preparadas». «Bien. Rumbo a la última posición conocida de la flota del almirante Scar». Mientras tanto, en una instalación secreta escondida en el cinturón de asteroides del sistema natal humano, la doctora Sarah Chen estaba frente a la máquina más peligrosa jamás construida por su especie. El motor del vacío se extendía por una cámara del tamaño de una manzana. Sus superficies de metal oscuro estaban cubiertas de ecuaciones que dolían al mirarlas directamente. «Chequeo final de sistemas completado», informó su ingeniero jefe, Marcus Webb. «Todos los protocolos de seguridad están activos». «Protocolos de seguridad», Sarah rió con amargura. «Marcus, esta máquina podría borrar la realidad por accidente si cometemos un solo error. Nuestros protocolos de seguridad son como usar un paraguas en un huracán». El motor del vacío representaba 30 años de investigación humana en física teórica, mientras el resto de la galaxia se enfocaba en construir armas más grandes y escudos más fuertes. La humanidad había hecho preguntas diferentes. ¿Y si el espacio y el tiempo pudieran manipularse directamente? ¿Y si el código subyacente del universo pudiera reescribirse? El primer avance llegó cuando el equipo de la doctora Chen descubrió que la realidad era mucho más flexible de lo que cualquiera imaginaba. El espacio no estaba vacío. Estaba lleno de espuma cuántica, energía oscura y estructuras matemáticas que podían influenciarse con la tecnología adecuada. El segundo avance fue aprender a construir máquinas que podían pensar en 11 dimensiones simultáneamente. Computadoras que procesaban información usando el espacio entre los átomos en lugar de los átomos mismos. El tercer avance fue darse cuenta de que sus descubrimientos estaban tan adelantados a la ciencia galáctica que bien podrían ser magia. ¿Estás segura de esto, Sarah?, preguntó Marcus. «Una vez que activemos el motor a plena potencia, no hay vuelta atrás. Toda la galaxia sabrá lo que hemos construido». La doctora Chen miró los informes en su escritorio, encuestas del Consejo Galáctico que describían a los humanos como primitivamente encantadores pero tecnológicamente insignificantes. Acuerdos comerciales que daban a la humanidad tratos pésimos porque los alienígenas asumían que eran demasiado atrasados para entender economía. Evaluaciones militares que clasificaban a las fuerzas espaciales humanas entre no amenazantes y divertidas. «Piensan que somos mascotas», dijo en voz baja. «Mascotas ingeniosas que pueden hacer algunos trucos, pero mascotas al fin. Tal vez es hora de que aprendan que los humanos no siguen siendo mascotas por mucho tiempo».
La nave prototipo Prometeo flotaba fuera de la instalación, conectada al motor del vacío por túneles cuánticos que existían en espacio plegado. Desde fuera, la nave parecía casi ordinaria. Casco de metal pulido, motores convencionales, armas estándar. Pero en su núcleo, una tecnología que doblaba la realidad esperaba para mostrarle a la galaxia algo nuevo. El capitán James Rodríguez, comandante de la nave, apareció en la pantalla de comunicación. Doctora Chen, estamos listos para la primera prueba en vivo. Recuerda, James, empieza pequeño. No estamos intentando conquistar a nadie. Solo queremos dejar claro nuestro punto. Entendido. ¿Cuál es nuestro objetivo? La doctora Chen mostró un mapa estelar con la actividad galáctica reciente. Varias áreas mostraban una fuerte presencia militar, con flotas investigando algo en el borde exterior. Perfecto. Ahí, señaló un grupo de puntos rojos. Los sensores de largo alcance muestran una gran flota alienígena buscando en la zona donde hicimos nuestras pruebas anteriores. Es hora de presentarnos como corresponde. El capitán Rodríguez asintió. Y si no son amigables, les mostramos por qué las naves humanas no necesitan ser amigables para ser efectivas. El Prometeo se desconectó de la instalación y comenzó su viaje hacia el borde del espacio humano. Dentro de su casco, el motor del vacío miniaturizado zumbaba con energía potencial. La tripulación de 50 personas había entrenado durante meses para operar tecnología que la mayoría de los científicos diría que no podía existir. Estaban a punto de hacer el primer contacto con la comunidad galáctica, no como socios menores pidiendo aceptación, sino como iguales exigiendo respeto. La flota del almirante Kesto salió del hiperespacio en las coordenadas donde el almirante Scar había desaparecido. Lo que encontraron no tenía sentido. El espacio a su alrededor estaba mal. Las estrellas parecían estar en múltiples posiciones a la vez. Los escombros flotaban en patrones imposibles, algunos moviéndose hacia atrás en el tiempo. Las lecturas de energía fluctuaban salvajemente, mostrando firmas de poder que superaban la capacidad de sus instrumentos para medirlas. ¿Qué pasó aquí?, susurró el almirante. Su oficial científico, un ser cristalino cuya especie eran maestros físicos, estudió las lecturas con creciente alarma. Señor, esta área ha sido sometida a una distorsión masiva del espacio-tiempo. La realidad misma ha sido alterada. ¿Por qué? No lo sé. El patrón de energía sugiere algún tipo de manipulación dimensional, pero no tenemos tecnología que pueda hacer esto. Nadie en la galaxia la tiene, que sepamos. El almirante Kesto estaba a punto de responder cuando sus sensores detectaron una nueva nave acercándose. Pequeña, de apariencia primitiva, con una construcción de metal simple, diseño humano. Almirante, informó su oficial de comunicaciones. Estamos recibiendo una transmisión de la nave humana. Solicitan permiso para acercarse. Una nave humana aquí. El almirante estaba desconcertado. Las naves humanas rara vez salían de su área local y nunca llegaban a zonas de investigación militar. Déjenlos acercarse, pero mantengan las armas listas. La nave humana se deslizó con precisión suave. Al acercarse, el almirante Kesto notó algo extraño en su movimiento. La nave parecía deslizarse entre espacios, tomando atajos por dimensiones que no deberían existir. Este es el capitán Rodríguez de la nave humana Prometeo, llegó la transmisión. Detectamos su investigación y pensamos que podrían necesitar asistencia. ¿Asistencia? El almirante Kesto estaba confundido. Humano, esta es una zona militar restringida. Deberías regresar a tu espacio inmediatamente. Con respeto, almirante, ya estamos en nuestro espacio. Toda esta región está ahora bajo protección humana. El almirante Kesto miró la pequeña nave en su pantalla. Humano, tu especie no tiene derecho a reclamar este territorio. El Consejo Galáctico. El Consejo Galáctico es bienvenido a discutir el asunto con nosotros. Pero primero, deberías ver qué les pasó a las flotas que vinieron antes que tú. El Prometeo activó algo. Los sensores del almirante Kesto se volvieron locos cuando el espacio a su alrededor comenzó a cambiar. El campo de escombros se reorganizó,
formando una réplica perfecta de una batalla masiva. Pero no había batalla, solo naves apareciendo, existiendo por momentos, y luego dejando de existir de formas que violaban todas las leyes de la física. Esto es lo que pasa, dijo el capitán Rodríguez con calma, cuando alguien amenaza el espacio humano. No peleamos guerras, almirante. Las editamos fuera de la existencia. El almirante Questo sintió que su mundo cambiaba para siempre en ese momento. La pequeña nave humana flotando pacíficamente cerca no era solo una nave. Era una declaración escrita en el lenguaje de una ciencia imposible. La humanidad había evolucionado más allá de lo que la galaxia entendía. Y ya no pedían permiso para existir. El almirante Scar de la flota de la hegemonía nunca había conocido a un humano, pero sabía que eran débiles. Todos los informes decían lo mismo. Seres pequeños y frágiles que apenas entendían los viajes espaciales. Sus armas eran primitivas, sus naves básicas, y su ejército era una broma comparado con las grandes potencias de la galaxia. Así que, cuando su grupo de combate de 300 naves encontró una sola nave humana en territorio disputado, Scar esperaba una rendición inmediata. La nave humana era diminuta comparada con su nave insignia, que se extendía por 10 kilómetros y llevaba suficiente potencia de fuego para destruir lunas. Nave humana, transmitió, estás violando el espacio de la hegemonía. Ríndete inmediatamente y prepárate para ser abordado. La respuesta vino de una voz femenina. Tranquila. Este es el capitán Sarah Chen de la nave humana Prometeo. Estás en territorio humano. Por favor, retira tus fuerzas de inmediato. Los oficiales de Scar rieron. La hegemonía controlaba docenas de sistemas estelares y comandaba flotas que podían destruir planetas. Una pequeña nave humana les estaba diciendo que se retiraran. Humano, pareces confundido sobre tu posición, respondió Scar. Tienes una nave. Yo tengo 300. Tu especie construye juguetes. Mi especie construye armas que reconfiguran la realidad. Ríndete ahora o serás destruido. Aprecio la advertencia, dijo el capitán Chen. Déjame darte una a cambio. Esta nave no es como las tuyas. No construimos armas para pelear guerras. Construimos herramientas para terminarlas. Última oportunidad para retirarte. Scar estudió la nave humana en su pantalla principal. Parecía inofensiva. Casco de metal liso, sin puertos de armas visibles, motores que parecían casi primitivos. Si esto era la mejor nave de guerra de la humanidad, era patética. Apunten a la nave humana, ordenó a su oficial de armas. Potencia mínima. Queremos prisioneros para interrogar. Señor, interrumpió su oficial táctico. ¿Deberíamos escanear la nave primero? El protocolo estándar lo requiere. El protocolo es para iguales, espetó Scar. Esto es control de plagas. Los primeros disparos vinieron de su fragata de escolta. Rayos de plasma diseñados para desactivar motores enemigos. La energía azul brillante cruzó el espacio hacia el Prometeo. La nave humana no hizo ningún movimiento para esquivar o levantar escudos. Los rayos de plasma simplemente dejaron de existir. No fueron bloqueados, ni absorbidos, ni desviados. Alcanzaron un punto a 1 kilómetro de la nave humana y dejaron de ser reales. Las lecturas de energía cayeron a cero. La luz se desvaneció. Los rayos desaparecieron como si nunca hubieran sido disparados. ¿Qué pasó?, exigió Scar. Desconocido, señor, dijo su oficial de armas, revisando frenéticamente sus instrumentos. Los rayos registraron impactos en el objetivo, pero también registraron que nunca fueron disparados. Nuestros sensores dan lecturas contradictorias. Dispara otra vez, dispersión completa. Una docena de naves abrieron fuego simultáneamente. Cañones de plasma, rayos de partículas y torpedos de antimateria llenaron el espacio con energía letal. Todo desapareció antes de alcanzar la nave humana. Los sensores mostraban las armas disparando y acertando en nada. La realidad parecía confundida sobre si el ataque había sucedido en absoluto. La voz del capitán Chen llegó por el canal de comunicación, todavía perfectamente tranquila. Almirante, tus armas no funcionan aquí. El espacio alrededor de mi nave opera bajo reglas diferentes.
Por favor, retírate antes de que esto se vuelva desagradable. ¿Reglas diferentes? Scar estaba furioso ahora. Nadie se burlaba de la flota de la hegemonía. Disparen todo. Todas las naves. Máxima potencia. La orden desencadenó el mayor bombardeo de armas en la historia de la hegemonía. 300 naves de guerra desataron sus arsenales completos al mismo tiempo. Destructores de planetas que podían partir mundos por la mitad. Bombas de realidad que podían rasgar agujeros en el espacio-tiempo. Trituradores de gravedad que podían crear agujeros negros artificiales. El espacio alrededor del Prometeo se llenó con suficiente energía destructiva para esterilizar un sistema solar entero. Los sensores se sobrecargaron intentando rastrear el ataque masivo. Incluso el personal militar endurecido protegía sus ojos de los destellos brillantes de poder desatado. Cuando la luz se desvaneció, la nave humana estaba intacta, sin daños, ni siquiera chamuscada. No se había movido ni levantado ningún tipo de defensa. El enorme ataque simplemente no la había afectado en absoluto. Imposible, susurró Scar. De hecho, es bastante posible, respondió el capitán Chen. Solo que aún no has aprendido el tipo correcto de física. Ahora, ya que tuviste tu turno, déjame mostrarte lo que pueden hacer las armas humanas. El Prometeo finalmente se movió. Giró lentamente hasta que su proa apuntó hacia la nave insignia de Scar. No se abrieron puertos de armas. No hubo picos en las firmas de energía. La nave simplemente estaba allí, luciendo tan inofensiva como antes. Iniciando motor del vacío al 0.01% de potencia, anunció el capitán Chen como si comentara sobre el clima. La realidad tuvo un fallo. Scar lo sintió antes de que sus sensores registraran algo. Una sensación de algo mal en el universo, como si el espacio mismo hubiera olvidado brevemente cómo existir. Su nave insignia tembló a pesar de estar en el vacío. Las alarmas de emergencia comenzaron a sonar en las 300 naves. Luego comenzaron los efectos reales. 20 dreadnoughts de la hegemonía, cada uno con millones de toneladas, implosionaron repentinamente. No aplastados por una fuerza externa, sino colapsados desde dentro mientras su espacio-tiempo local se plegaba al revés. Las naves masivas se convirtieron en puntos de luz y luego desaparecieron por completo. Otras 50 naves encontraron sus cascos envejeciendo rápidamente. El metal que debería durar milenios se desmoronó en polvo en segundos mientras el tiempo se aceleraba a su alrededor. Las tripulaciones tuvieron momentos para enviar llamadas de socorro confusas antes de que sus naves se convirtieran en restos antiguos flotando en el espacio. El peor destino le tocó al grupo de combate del almirante Vestul. Sus naves comenzaron a existir en múltiples corrientes temporales simultáneamente. Los sensores las mostraban en sus posiciones originales, pero también siendo destruidas, y también como si nunca hubieran existido. Las tripulaciones experimentaron todas las posibilidades a la vez, viviendo, muriendo y nunca naciendo en un bucle infinito de causalidad. Gritó Scar por su comunicador. Nos rendimos. Los efectos imposibles cesaron de inmediato. Las naves sobrevivientes se encontraron flotando en espacio normal otra vez, aunque los restos de sus compañeros destruidos seguían como prueba de lo que había pasado. Eso fue al 0.01% de potencia, dijo el capitán Chen con tono conversacional. Nuestros motores pueden ir mucho más alto, pero preferimos no alterar demasiado el espacio-tiempo local. Es malo para la navegación, ¿entiendes? Scar miró su pantalla táctica con horror. De sus 300 naves, apenas quedaban 100 intactas. El resto había desaparecido, envejecido hasta convertirse en nada o existiendo en estados que sus oficiales científicos no podían explicar. Y la humana responsable de esta devastación hablaba de ello como si fuera una molestia menor. ¿Qué eres?, susurró. Somos humanos, respondió el capitán Chen con simplicidad. Somos una especie que pasó 10.000 años aprendiendo a dividir átomos antes de dejar nuestro planeta. Hemos tenido mucha práctica haciendo que lo imposible funcione. Tu tecnología viola las leyes fundamentales de la física. Solo si asumes que la física no puede cambiarse. Aprendimos hace mucho que el universo es mucho más flexible de lo que la mayoría de las especies cree. La realidad tiene reglas,
pero las reglas pueden reescribirse si conoces el idioma correcto. Scar sintió que su visión del mundo se derrumbaba. La hegemonía basaba su poder en tener las armas más grandes y las naves más fuertes. Habían conquistado docenas de mundos con su potencia de fuego superior. Pero, ¿de qué servían las armas cuando el enemigo podía decidir que no existían? ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó. Nada, dijo el capitán Chen. No vinimos a conquistar a nadie ni a tomar nada. Vinimos a enviar un mensaje a la galaxia. La humanidad ya no pide permiso para existir en el espacio. No somos tus socios menores ni tus vecinos primitivos. Somos una potencia igual y esperamos ser tratados como tal. El Consejo nunca aceptará esto. Enviarán más flotas. Son bienvenidos a intentarlo, pero, almirante, deberías contarles lo que has visto aquí. Diles que la humanidad tiene naves que no pelean guerras. Las editan fuera de la existencia. Diles que podemos reescribir la realidad misma cuando lo necesitamos. Scar miró sus naves restantes, luego a la pequeña nave humana que había destruido 2/3 de su flota sin esfuerzo aparente. Y si no escuchan, aprenderán la misma lección que tú. El universo es más grande de lo que cualquiera imaginó, y la humanidad ha aprendido a hablar su idioma. El Prometeo comenzó a alejarse, sus motores creando ondas en el espacio-tiempo que no se parecían a nada en la experiencia de Scar. Mientras se iba, el capitán Chen envió un mensaje final. Almirante, eres libre de irte. Toma tus naves sobrevivientes y regresa al espacio de la hegemonía. Cuéntales a tus líderes lo que pasó aquí. Diles que la humanidad está lista para unirse a la comunidad galáctica como iguales, no como súbditos. Scar vio cómo la nave humana se desvanecía en la distancia, sabiendo que su informe cambiaría todo. El equilibrio de poder que había existido durante miles de años había terminado. Un nuevo jugador había entrado al juego, y jugaba con reglas que nadie más entendía. En el puente del Prometeo, el capitán Chen se volvió hacia su oficial científico. ¿Cómo fue la prueba? Mejor de lo esperado. El motor del vacío funcionó perfectamente a mínima potencia. Sin cascadas de realidad, sin bucles de retroalimentación temporal, sin rasgaduras dimensionales. Bien. Envía los datos a la doctora Chen. Dile que estamos listos para la siguiente fase. ¿Cuál es? El capitán Chen sonrió mientras veía a la flota alienígena retirándose en sus sensores. Fase 2. Hacerles saber a la galaxia que los humanos no solo se defienden a sí mismos. También defendemos a nuestros amigos. Es hora de visitar a algunas de las especies que las potencias galácticas han estado acosando. El Prometeo giró hacia los sistemas centrales, llevando sus armas imposibles hacia civilizaciones que pensaban que entendían el universo. La humanidad estaba a punto de enseñarles lo contrario. Detrás de ellos, el espacio volvió lentamente a la normalidad. Aunque las leyes de la física en esa región nunca serían exactamente las mismas, la realidad había sido editada y el universo recordaba la lección. La sesión de emergencia del Consejo Galáctico llevaba 6 horas y la alta canciller Vesra comenzaba a tener dolor de cabeza. Representantes de docenas de especies llenaban la gran cámara, todos hablando al mismo tiempo, exigiendo respuestas a preguntas que nadie podía responder. Orden. Llamó, su voz amplificada por los altavoces de la cámara. Tendremos orden. La discusión continuó. En los niveles inferiores estaban las grandes potencias, la hegemonía, el colectivo sintético, la alianza de mundos libres. Más arriba, cientos de representantes de especies menores se agrupaban en pequeños grupos, sus voces sumándose al caos. Los humanos han violado todos los tratados, gritó el embajador Krell de la hegemonía. Destruyeron la flota del almirante Scar sin provocación. 200 naves no son una provocación, respondió el representante Mesley de la Unión de Comerciantes Independientes. Cuando 300 naves de guerra rodean una sola nave y exigen rendición, eso se llama un ataque. Los humanos son una especie menor, dijo Krell, agitando sus antebrazos con enojo. No tienen derecho a reclamar territorio más allá de su sistema natal. ¿Basado en qué ley?, preguntó la canciller Vesra. Muéstrame el tratado que limita la expansión humana.
La cámara quedó en silencio por un momento. No había tal tratado porque nadie pensó que los humanos serían lo suficientemente poderosos como para importar. El embajador Krell mostró pantallas holográficas con las naves destruidas de la hegemonía. Miren esta carnicería. Naves implosionadas desde dentro. Cascos envejecidos hasta convertirse en polvo en segundos. Naves existiendo en múltiples tiempos. Esto viola las leyes fundamentales de la guerra. ¿Qué leyes?, preguntó el Dr. Jens Stuhl, científico jefe del Consejo. Tenemos leyes sobre armas nucleares, bombas de antimateria, incluso disruptores de realidad. No tenemos leyes sobre armas que reescriben la física porque asumimos que eran imposibles. El Supremo Lógico Prime 779, representando al colectivo sintético, habló con su voz mecánica sin emoción. La tecnología humana no puede existir. Nuestros modelos de física no permiten la manipulación localizada del espacio-tiempo a esta escala. Tus modelos estaban equivocados, respondió el Dr. Jens Stuhl. La evidencia es clara. La humanidad ha desarrollado tecnología que opera bajo principios que no entendemos. Entonces la estudiamos, dijo el almirante Texabore de los Mundos Libres. Capturamos sus naves, analizamos sus armas, aprendemos sus secretos. ¿Con qué?, rió amargamente Krell. Destruyeron mi mejor flota con una nave usando menos del 1% de su potencia. ¿Cómo capturas algo que puede hacer que tus armas dejen de existir? La alta canciller Vesra había estado leyendo informes todo el día, y cada uno tenía menos sentido que el anterior. Naves que desaparecían sin dejar rastro. Armas que simplemente dejaban de funcionar cerca de las naves humanas. Lecturas de energía que violaban la física conocida. El espacio mismo siendo editado como un programa de computadora. ¿Qué sabemos de la historia humana?, preguntó. El Dr. Jens Stuhl activó una pantalla holográfica. Bastante típica para una especie en desarrollo. Evolucionaron en un solo mundo. Desarrollaron tecnología, tuvieron varias guerras importantes usando armas cada vez más poderosas. Bombas nucleares, armas químicas, guerra biológica. Muy destructivas para una especie primitiva. ¿Cuánto tiempo les tomó desarrollar viajes espaciales después de las armas nucleares? Unos 50 años, lo cual es bastante rápido ahora que lo pienso. La mayoría de las especies tardan varios siglos en pasar de dividir átomos a salir de su sistema natal. El Supremo Lógico Prime 779 procesó esta información. Un desarrollo rápido sugiere alta inteligencia y procesos de aprendizaje eficientes. Una combinación peligrosa si se dirige a la investigación de armas. Hay algo más, continuó el Dr. Jens Stuhl. Los artículos científicos humanos publicados en revistas galácticas muestran patrones de pensamiento inusuales. Mientras la mayoría de las especies se enfocan en aplicaciones prácticas de la física conocida, los humanos hacen preguntas teóricas. ¿Y si el espacio pudiera plegarse? ¿Y si el tiempo pudiera acelerarse? ¿Y si la realidad misma pudiera programarse? Preguntas teóricas que aparentemente tienen respuestas prácticas, observó la canciller. La pantalla principal de la cámara se activó, mostrando un mensaje entrante. El capitán Chen de la nave humana Prometeo apareció, luciendo calma y profesional a pesar de haber destruido el mejor grupo de combate de la hegemonía. Honorables representantes, dijo. Entiendo que están discutiendo los eventos recientes. La humanidad quisiera dirigirse al Consejo directamente. Absolutamente no. El embajador Krell se puso de pie, su rostro escamoso enrojecido de ira. Estos humanos son piratas. Terroristas. No tienen derecho a hablar ante este cuerpo. De hecho, dijo lentamente la canciller Vesra, sí lo tienen. Según la ley del Consejo, cualquier especie con la capacidad de defender su territorio y contribuir a la civilización galáctica tiene derecho a solicitar membresía. Son primitivos. Primitivos que acaban de redefinir lo que es posible en la guerra, respondió la canciller. Capitán Chen, puede proceder. El capitán Chen asintió cortésmente. Gracias, canciller. Primero, quiero aclarar algo. La humanidad no atacó la flota del almirante Skar.
Nos defendimos cuando 300 naves de guerra rodearon una de nuestras naves y exigieron rendición. Nuestra respuesta fue proporcional a la amenaza. ¿Proporcional?, balbuceó Krell. Destruyeron 200 naves con el 0.01% de potencia. Si hubiéramos considerado la amenaza seria, dijo el capitán Chen con naturalidad, habríamos usado más. La cámara quedó en silencio. ¿Más del 0.01%? Los representantes reunidos intentaron imaginar cómo sería la potencia total. ¿Qué quieren de nosotros, canciller?, preguntó Vesra. Simple. Reconocimiento de que la humanidad es ahora una potencia galáctica. No queremos su territorio, sus recursos ni sus súbditos. Queremos comerciar libremente, explorar el espacio con seguridad y que nos dejen desarrollar como queramos. ¿Y si nos negamos?, preguntó el almirante Texabore. La expresión del capitán Chen no cambió. Entonces aprenderán por qué es mejor tener a los humanos como amigos que como enemigos. Pero espero que no llegue a eso. El Supremo Lógico Prime 779 habló. Su tecnología parece violar la causalidad. Eso no debería ser posible. Su comprensión de la causalidad es incompleta, respondió el capitán Chen. La realidad es mucho más flexible de lo que la mayoría de las especies cree. Hemos aprendido a trabajar con esa flexibilidad en lugar de en contra de ella. El Dr. Genstuhl se inclinó hacia adelante con entusiasmo. ¿Podrían compartir algo de su investigación? Las aplicaciones científicas podrían beneficiar a todos. Con el tiempo, tal vez. Pero primero, necesitamos establecer que la humanidad no será amenazada ni atacada por ser diferente. Diferente es quedarse corto, murmuró el embajador Krell. La pantalla principal se dividió para mostrar 2 naves humanas adicionales apareciendo en el sistema exterior. Ambas parecían idénticas al Prometeo y ambas realizaban los mismos movimientos imposibles a través del espacio-tiempo. Este es el capitán Rodríguez de la nave humana Defiance. Llegó una nueva voz. Respondemos a informes de amenazas contra el territorio humano. Una tercera voz se unió a la conversación. Capitán Williams del Retribution aquí. Órdenes de garantizar la seguridad de nuestra misión diplomática. 3 naves humanas. Si una nave podía destruir un grupo de combate de la hegemonía, ¿qué podrían hacer 3? Los representantes reunidos comenzaron a hacer cálculos incómodos. ¿Cuántas naves tienen los humanos?, preguntó cuidadosamente la canciller Vesra. Suficientes, respondió el capitán Chen. Pero, de nuevo, no estamos aquí para amenazar a nadie. Estamos aquí para establecer respeto mutuo. El embajador Krell estaba estudiando las lecturas de sensores de las 3 naves humanas. Canciller, estoy detectando firmas de energía masivas de las 3 naves. Niveles de potencia que superan cualquier cosa en nuestras bases de datos. Eso es imposible, dijo el Dr. Genstuhl. Esas naves son demasiado pequeñas para generar tanta energía. A menos que no la estén generando, observó el Supremo Lógico Prime 779. Tal vez están accediendo a energía de dimensiones alternativas o extrayéndola directamente del espacio-tiempo mismo. El capitán Chen sonrió ligeramente. Están aprendiendo. El universo contiene energía infinita si sabes cómo pedirla cortésmente. Cortésmente. La canciller Vesra estaba confundida. La realidad responde mejor a las solicitudes que a las demandas. No forzamos al espacio-tiempo a hacer lo que queremos. Lo convencemos de que nuestro camino es más interesante. En las pantallas tácticas, las 3 naves humanas comenzaron a moverse en perfecta formación. Sus motores creaban ondas en el espacio que parecían obras de arte. No solo viajaban más rápido que la luz. Bailaban a través de dimensiones que otras especies ni siquiera podían detectar. Una demostración podría ayudar, dijo el capitán Chen. Con su permiso, nos gustaría mostrarles lo que la tecnología humana puede hacer de manera constructiva. ¿Qué tipo de demostración?, preguntó la canciller nerviosamente. El cinturón de asteroides en este sistema es principalmente espacio vacío con algunas rocas dispersas. Podríamos reorganizarlo en algo más útil. Antes de que alguien pudiera objetar,
las 3 naves humanas se dirigieron al cinturón de asteroides del sistema. Su formación se extendió en un patrón triangular, cada nave tomando posición en coordenadas precisas. Iniciando reorganización de asteroides, anunció el capitán Rodríguez. No se preocupen. Esto no dañará nada. Los motores del vacío de las 3 naves se activaron simultáneamente a mínima potencia. El efecto fue visible de inmediato en los sensores de largo alcance. Miles de asteroides comenzaron a moverse en perfecta formación, organizándose en patrones geométricos. Pero esto no era simple manipulación gravitacional. Las rocas se movían a través de espacio plegado, tomando atajos por dimensiones para llegar a sus destinos instantáneamente. En minutos, el caótico campo de asteroides se había transformado en una hermosa estructura en espiral, con asteroides más grandes formando los brazos exteriores y los más pequeños creando patrones intrincados en el medio. Toda la construcción abarcaba millones de kilómetros, pero se mantenía en perfecta estabilidad. ¿Cómo?, susurró el doctor Jenstuhl. Les pedimos amablemente a los asteroides, dijo el capitán Chen. El espacio-tiempo es muy cooperativo cuando lo abordas con respeto en lugar de fuerza bruta. Pero la demostración no había terminado. La estructura en espiral comenzó a brillar mientras las naves humanas manipulaban los campos cuánticos a su alrededor. Los asteroides no solo estaban organizados en patrones. Estaban siendo convertidos en un sistema masivo de generación de energía, cosechando energía directamente del vacío del espacio. La estructura proporcionará energía limpia para este sistema durante aproximadamente 10.000 años. Informó el capitán Williams. Considérenlo un regalo para demostrar las intenciones pacíficas de la humanidad. La Cámara del Consejo quedó en absoluto silencio. En menos de una hora, 3 naves humanas habían reorganizado casualmente un campo de asteroides entero y lo habían convertido en una planta de energía que podía sostener a una docena de civilizaciones. La tecnología requerida estaba tan adelantada a la ciencia galáctica actual que bien podría ser magia. Podríamos hacer esto en cada sistema de la galaxia, dijo el capitán Chen en voz baja. Energía limpia y limitada para todos. Un fin a las guerras por recursos. Abundancia para que todas las especies se desarrollen y prosperen. ¿A cambio de qué?, preguntó la canciller Besra. Nada. Esto es lo que la humanidad ofrece a la galaxia. Colaboración, no dominación. No tenemos interés en gobernar a nadie. Solo queremos que nos dejen explorar el universo y compartir lo que descubrimos. El embajador Krell estudió el campo de asteroides transformado con creciente inquietud. Si los humanos podían hacer esto con asteroides, ¿qué podrían hacer con planetas, con flotas, con civilizaciones enteras? ¿Y si alguien amenaza a la humanidad?, preguntó. La expresión del capitán Chen siguió siendo agradable, pero sus palabras llevaban a cero. Entonces demostramos que el universo tiene muchas formas de desalentar el mal comportamiento. Preferimos el refuerzo positivo, pero el refuerzo negativo también funciona. Las 3 naves humanas se reagruparon y se prepararon para partir. Mientras se alejaban, el capitán Chen envió un mensaje final al Consejo. Les hemos mostrado lo que la tecnología humana puede crear. El almirante Scar puede contarles lo que puede destruir. La elección de que verán más depende completamente de ustedes. Esperamos tener noticias del Consejo pronto sobre la solicitud de la humanidad para una ciudadanía galáctica completa. Mientras las naves humanas desaparecían en el espacio plegado, dejando atrás solo la hermosa espiral generadora de energía que habían creado, los representantes del Consejo se quedaron en un silencio atónito. Acababan de presenciar el nacimiento de una nueva superpotencia galáctica. Una especie que no conquistaba territorio por la fuerza, sino que cambiaba las reglas de la realidad misma. Y la humanidad ofrecía compartir sus dones con todos. La pregunta ahora era si la galaxia sería lo suficientemente sabia para aceptar. La reunión secreta tuvo lugar en Corvex Prime, en búnkeres subterráneos que alguna vez protegieron a la población del planeta durante las guerras de las máquinas. 3 de los líderes más poderosos de la galaxia estaban sentados alrededor de una mesa hecha de luz estelar cristalizada. Cada uno representaba miles de millones de vidas y miles de mundos. El general Takmore de la flota de la hegemonía tamborileaba nerviosamente sus garras en la mesa.
La almirante Vexatara de la Alianza de Mundos Libres estudiaba informes clasificados con creciente preocupación, y la Unidad Central de Procesamiento Omega 9 del colectivo sintético calculaba escenarios de probabilidad con precisión mecánica. Los humanos deben ser detenidos, dijo el general Takmore sin rodeos. Han alterado el equilibrio de poder que ha mantenido la paz en la galaxia durante 1000 años. ¿Paz? Rió fríamente la almirante Vexatara. ¿Quieres decir el equilibrio de terror que nos mantuvo a todos demasiado asustados para pelear directamente? Funcionó, respondió el general. Ahora tenemos un nuevo jugador con tecnología que no entendemos, haciendo demandas que no podemos ignorar. La CPU Omega 9 habló con su voz electrónica plana. El análisis de las capacidades humanas sugiere que poseen tecnología de manipulación de la realidad al menos 5000 años más avanzada que los estándares galácticos actuales. Probabilidad de derrotarlos mediante guerra convencional, 0.001%. Entonces no usamos guerra convencional, dijo el general Takmore. Los atacamos con todo lo que tenemos de una vez, antes de que puedan construir más naves. ¿Cuántas naves tienen?, preguntó la almirante Vexatara. Los informes de inteligencia sugieren al menos 12 naves de la clase Prometeo, posiblemente más. 12 naves contra 50.000, dijo el general. Son buenas probabilidades. No cuando esas 12 naves pueden reescribir la física, observó la CPU Omega 9. La nave humana Prometeo destruyó 200 naves de la hegemonía usando menos del 1% de sus capacidades. La extrapolación sugiere que a plena potencia podría eliminar flotas enteras instantáneamente. La almirante Vexatara mostró pantallas holográficas con el campo de asteroides transformado en el sistema del Consejo. Miren lo que 3 naves humanas hicieron en una hora. No solo movieron asteroides. Cambiaron fundamentalmente cómo funciona el espacio-tiempo en esa región. Las lecturas de energía siguen subiendo. Más razón para actuar rápido, insistió el general Takmore. Cada día que esperamos, se hacen más fuertes. Oh, dijo pensativamente la almirante Vexatara, podríamos intentar algo revolucionario. Podríamos dejarlos en paz. El general la miró fijamente. ¿Dejarlos en paz? Destruyeron nuestras flotas, humillaron a nuestros mejores comandantes, hicieron que nuestras armas parecieran juguetes. Después de que los atacamos primero, señaló la almirante. El almirante Scar rodeó una sola nave humana con 300 naves de guerra y exigió rendición. ¿Qué esperaba que pasara? La CPU Omega 9 procesó esta información. La almirante Vexatara plantea puntos válidos. Las acciones humanas hasta ahora han sido defensivas o diplomáticas. Ninguna nave humana ha entrado en espacio no humano sin invitación. Ninguna fuerza humana ha atacado sin provocación. Están ofreciendo compartir su tecnología. Energía gratis para todos, continuó la almirante Vexatara. Avances científicos que podrían beneficiar a todas las especies. ¿Cuándo fue la última vez que una potencia galáctica ofreció regalos en lugar de exigir tributos? El general Takmore se puso de pie abruptamente. No me importan los regalos. Me importa la seguridad de la hegemonía. Hemos gobernado esta galaxia por la fuerza durante 3000 años. No dejaré que un grupo de mamíferos primitivos nos lo quite. No están tomando nada, dijo la almirante Vexatara. Están ofreciendo una asociación en sus términos, con su tecnología superior dándoles todas las ventajas. La CPU Omega 9 calculó rápidamente. El análisis sugiere que las preocupaciones del general Takmore están basadas en el miedo más que en la lógica. Las demandas humanas hasta ahora, reconocimiento como iguales, libertad para comerciar y explorar, no interferencia en el espacio humano. Son solicitudes razonables para cualquier especie. Razonables. La voz del general se elevó. Reorganizaron casualmente un campo de asteroides entero. Convirtieron el espacio mismo en un proyecto de arte. ¿Qué pasa cuando decidan que nuestros planetas necesitan reorganizarse? Los 3 líderes quedaron en silencio, cada uno contemplando las implicaciones. La humanidad había demostrado un poder casi divino sobre la realidad misma, pero lo había usado solo de manera defensiva o constructiva.
Aún así, el potencial para el abuso era aterrador. La almirante Vexatara rompió el silencio. ¿Y si lo estamos viendo mal? ¿Y si los humanos realmente están ofreciendo una asociación genuina? Ingenuo, bufó el general. Tal vez, pero considera la alternativa. Si los atacamos y perdemos, enfrentamos conquista o extinción. Si los atacamos y de alguna manera ganamos, nos hacemos enemigos de la especie más tecnológicamente avanzada en la historia galáctica. Pero si aceptamos su oferta, nos convertimos en socios menores en nuestra propia galaxia. O nos convertimos en parte de algo más grande de lo que cualquiera imaginó. Terminó la CPU Omega 9, procesando miles de escenarios históricos. Los datos sugieren que la superioridad tecnológica por sí sola no garantiza buenas intenciones. Sin embargo, los patrones de comportamiento humano indican un deseo genuino de cooperación en lugar de dominación. ¿Basado en qué evidencia?, exigió el general. Prácticas comerciales humanas justas y honestas. Exploración humana pacífica. Protocolos de contacto seguidos consistentemente. Acciones militares humanas puramente defensivas hasta que son provocadas. Comunicaciones diplomáticas humanas respetuosas y razonables. La almirante Vexatara asintió. Cada especie que ha tenido contacto con humanos reporta experiencias positivas. No están intentando conquistar a nadie. Todavía, dijo oscuramente el general Takmore. La reunión fue interrumpida por comunicaciones urgentes de las 3 civilizaciones. Informes de emergencia llegaban de toda la galaxia. Las naves humanas aparecían en múltiples sistemas simultáneamente, pero no como invasores. Respondían a llamadas de socorro. La colonia minera en Kepler 7 había sido golpeada por una tormenta de asteroides que abrumó sus defensas. Una nave humana llegó en horas y usó su tecnología de manipulación de la realidad para redirigir los asteroides a órbitas estables. Luego ayudó a reparar los hábitats dañados. 3 naves humanas aparecieron en el sistema Zeta Reticuli, donde una plaga estaba devastando a la población indígena. En lugar de conquista, ofrecieron asistencia médica, usando su tecnología avanzada para sintetizar curas que la ciencia local no podía producir. Cuando piratas atacaron un convoy comercial de los mundos libres, una sola nave humana intervino. En lugar de destruir a los piratas, los transportó a una instalación de rehabilitación y ayudó a reparar las naves de carga dañadas. Están ayudando a la gente, dijo la almirante Vexatara con asombro. En toda la galaxia, cada vez que hay problemas, las naves humanas aparecen para ayudar. La CPU Omega 9 procesó los informes entrantes. El análisis de patrones confirma motivación humanitaria. Las naves humanas priorizan operaciones de salvamento y asistencia sobre objetivos estratégicos o económicos. El general Takmore estudió los informes con creciente frustración. Es una campaña de propaganda. Están intentando que la galaxia los ame antes de revelar sus verdaderas intenciones. Oh, dijo la almirante Vexatara, son exactamente lo que parecen. Una especie que ha aprendido a manipular la realidad misma y está usando ese poder para ayudar a la gente. El debate fue interrumpido por otra alerta de emergencia. Esta venía del borde del espacio conocido, donde los sensores de largo alcance habían detectado algo sin sentido. Los devoradores estaban regresando. Cada civilización espacial conocía a los devoradores, aunque la mayoría prefería no pensar en ellos. Entidades masivas de fuera de la galaxia que consumían materia, energía e incluso el espacio-tiempo mismo. Habían aparecido una vez antes, hace 10.000 años, y casi acabaron con toda la vida en la galaxia antes de retirarse misteriosamente. Ahora estaban de vuelta. Los sensores de espacio profundo mostraban docenas de criaturas acercándose desde el espacio intergaláctico. Cada una del tamaño de una luna y hambrienta de realidad misma. Las flotas de defensa del Consejo están movilizando, dijo el general, leyendo las alertas. Cada nave de guerra disponible está siendo llamada para defender el borde exterior. No será suficiente, calculó la CPU Omega 9. Encuentros anteriores sugieren que las armas convencionales tienen un efecto mínimo en las entidades devoradoras. Probabilidad de defensa exitosa, 8%. La almirante Vexatara estuvo callada por un momento largo,
luego miró a sus colegas. Solo hay una especie en la galaxia con tecnología lo suficientemente avanzada para pelear contra los devoradores. Los humanos, dijo sombríamente el general Takmore. La pregunta es, ¿nos ayudarán después de que hemos pasado semanas debatiendo si atacarlos? Tuvieron su respuesta en una hora. El rostro del capitán Chen apareció en el canal de comunicación de emergencia, su expresión seria pero decidida. Hemos detectado la incursión de los devoradores, dijo sin preámbulos. La humanidad está movilizando todas las naves disponibles para asistir en la defensa. Coordinaremos con cualquier fuerza galáctica dispuesta a trabajar con nosotros. El general Takmore miró la transmisión. ¿Así sin más? Sin demandas, sin condiciones. Los devoradores amenazan toda la vida en la galaxia, respondió el capitán Chen. Esto no se trata de política ni territorio. Se trata de supervivencia. La almirante Vexatara se inclinó hacia adelante. ¿Cuántas naves puede proporcionar la humanidad? Todas, dijo simplemente el capitán Chen. Cada nave humana capaz de combatir está siendo desplegada al borde exterior. Estimamos un total de 47 naves. La CPU Omega 9 calculó rápidamente. 47 naves contra docenas de entidades devoradoras. Números insuficientes para tácticas convencionales. El capitán Chen sonrió sombríamente. No usamos tácticas convencionales. Las naves humanas no pelean contra los devoradores. Convencemos a la realidad de que los devoradores nunca fueron una buena idea en primer lugar. Como para demostrar su punto, el espacio alrededor de su lugar de reunión se llenó repentinamente de naves humanas, no llegando por viajes espaciales normales, sino simplemente apareciendo mientras la realidad se plegaba para acomodarlas. Docenas de naves, cada una cargando tecnología que podía reescribir las leyes fundamentales de la física. La flota se está reuniendo, continuó el capitán Chen. Necesitaremos coordinación con las fuerzas galácticas para una efectividad óptima. ¿Están dispuestos a trabajar con nosotros? El general Takmore miró al almirante Vexatara y a la CPU Omega 9, tres civilizaciones que habían pasado semanas debatiendo si la humanidad era una amenaza, ahora enfrentadas a criaturas que sin duda eran enemigas de toda la vida. Sí, dijo finalmente. La hegemonía. Coordinará con las fuerzas humanas. La Alianza de Mundos Libres está lista, agregó la almirante Vexatara. El colectivo sintético proporcionará soporte táctico, confirmó la CPU Omega 9. El capitán Chen asintió. Bien. Necesitaremos que todos trabajen juntos para esto. Los devoradores no solo tienen hambre de materia y energía. Consumen las posibilidades mismas. Pelear contra ellos requiere cambiar la naturaleza fundamental de la realidad. Cuando la comunicación terminó y la flota humana se preparaba para enfrentar una amenaza existencial para toda la vida galáctica, los tres líderes se dieron cuenta de que su debate sobre las intenciones de la humanidad había sido respondido. Cualquier especie dispuesta a arriesgarlo todo para defender a otros no podía ser conquistadora. Eran protectores, y la galaxia nunca había necesitado protección más que ahora. La flota combinada de 50.000 naves se extendía a lo largo de 3 años luz en el borde de la galaxia. Cada civilización importante había enviado sus mejores naves de guerra para enfrentar a los devoradores que regresaban. Dreadnoughts masivos que podían partir planetas, naves portaaviones llenas de escuadrones de cazas, y estaciones espaciales móviles con suficiente potencia de fuego para esterilizar sistemas solares. En el centro de esta vasta armada, 47 naves humanas flotaban en perfecta formación. Parecían diminutas comparadas con las naves alienígenas que las rodeaban, pero cada comandante en la flota sabía que las apariencias engañaban. El capitán Sarachen estaba en el puente del Prometeo, observando las pantallas tácticas que mostraban al enemigo acercándose. Los devoradores eran diferentes a cualquier otra cosa en la galaxia. Entidades masivas que existían parcialmente fuera del espacio-tiempo normal, consumiendo la realidad misma mientras avanzaban. Los sensores de largo alcance confirman 63 entidades devoradoras acercándose, informó su oficial táctico. Llegada estimada en 12 horas. ¿Cómo están nuestros aliados?, preguntó Chen. Reacciones mixtas. Las fuerzas de la hegemonía confían en su potencia de fuego.
Las naves de los mundos libres están nerviosas pero determinadas. Las naves del colectivo sintético están ejecutando cálculos constantes para predecir los resultados de la batalla. Chen sonrió ligeramente. ¿Y qué muestran sus cálculos? Derrota total en guerra convencional. Los sintéticos recomiendan retirada inmediata para preservar algo de la civilización galáctica. Probablemente la elección inteligente si planeáramos guerra convencional. El almirante Kesto apareció en la pantalla principal de comunicación. El comandante Bortak parecía más viejo que cuando Chen lo conoció, con líneas de estrés visibles en su rostro escamoso. Capitán Chen, mis oficiales científicos terminaron de analizar las entidades devoradoras. Las noticias no son buenas. Adelante, almirante. Estas criaturas no solo consumen materia y energía, consumen posibilidades. El espacio-tiempo mismo se debilita en su presencia. Nuestras armas funcionan manipulando las leyes físicas, pero los devoradores hacen que esas leyes sean negociables. Chen asintió pensativamente. Entonces, las armas convencionales se vuelven menos efectivas cuanto más se acercan. Exacto. Para cuando lleguen a nuestra línea de batalla, nuestros cañones de plasma podrían disparar flores en lugar de energía. Nuestros misiles podrían decidir que nunca quisieron explotar. La realidad se vuelve poco confiable alrededor de ellos. Afortunadamente, dijo Chen, los humanos se especializan en realidades poco confiables. El canal de comunicación se amplió para incluir a otros comandantes de la flota. El general Takmore de la hegemonía parecía sombrío. La almirante Vexatara de los mundos libres parecía determinada pero preocupada, y la CPU Omega 9 del colectivo sintético procesaba flujos de datos a máxima velocidad. Capitán Chen, dijo el general Takmore, necesito saber honestamente. ¿Puede la tecnología humana detener a estas cosas? Chen se quedó en silencio por un momento, considerando cuidadosamente su respuesta. Los devoradores consumen posibilidades y debilitan la realidad. Pero los motores del vacío humanos no solo manipulan la realidad. La fortalecen. Convencemos al universo de ser más el mismo, no menos. No entiendo, dijo la almirante Vexatara. Piensa en la realidad como una conversación entre lo que es y lo que podría ser. Los devoradores hacen que esa conversación sea más silenciosa, más débil. Nosotros la hacemos más fuerte y más segura. La CPU Omega 9 procesó esta explicación. Está sugiriendo que la tecnología humana opera reforzando las constantes universales en lugar de manipularlas. Exacto. No rompemos las leyes de la física. Ayudamos a la física a recordar cuáles son sus leyes. La pantalla táctica se actualizó, mostrando a las entidades devoradoras acelerando. Se movían más rápido ahora, ansiosas por alimentarse de la enorme concentración de vida y tecnología frente a ellas. Todas las naves, a puestos de combate, ordenó el almirante Kesto. Prepárense para el enfrentamiento. En toda la galaxia, miles de millones de personas observaban las transmisiones en vivo de la flota de batalla. Este era el momento que determinaría si la civilización galáctica sobreviviría o se convertiría en alimento para criaturas de más allá del vacío. Chen se volvió hacia su tripulación. Todos los puestos reportan listos, capitán, anunció su primer oficial. Bien. Señalen a todas las naves humanas. Prepárense para el refuerzo de la realidad a máxima potencia. ¿Máxima potencia?, preguntó su ingeniero nerviosamente. Capitán, nunca hemos probado los motores del vacío a plena capacidad. Los efectos podrían ser impredecibles. Los efectos de perder serán muy predecibles, respondió Chen. Y prefiero lo impredecible a la extinción. La primera entidad devoradora entró en el rango de los sensores, y la flota de batalla tuvo su primera visión clara del enemigo. Era imposible de describir en términos normales, una masa retorcida de oscuridad que parecía existir en más dimensiones de las que el espacio podía contener. Donde se movía, las estrellas se atenuaban y el espacio mismo parecía cansado. Todas las naves aliadas abrieron fuego. El general Takmore comandó a 50.000 naves de guerra que desataron todo lo que tenían. Corrientes de plasma, torpedos de antimateria, bombas de gravedad,
disruptores de realidad y armas sin nombre en ningún idioma llenaron el espacio con energía destructiva. El bombardeo fue tan intenso que podía verse desde sistemas estelares vecinos. Las armas alcanzaron a la entidad devoradora y comenzaron a debilitarse. Los rayos de plasma se convirtieron en brisas suaves. Los misiles olvidaron cómo explotar. Las armas de energía decidieron que en realidad eran linternas. La criatura consumió el ataque sin siquiera reducir la velocidad. Las armas son ineficaces, informó la almirante Vexatara. Todas las naves, retrocedan a posiciones secundarias. Negativo, dijo Chen con calma. Las naves humanas avanzaron al rango de enfrentamiento. Las 47 naves humanas se movieron hacia adelante mientras el resto de la flota se retiraba. Se acercaron a los devoradores en perfecta formación, con la realidad doblándose a su alrededor como agua fluyendo alrededor de piedras. Capitán, llamó urgentemente el general Takmore. Tus naves se dirigen directamente al campo de consumo. Retrocede antes de que sea demasiado tarde. Ya es demasiado tarde, respondió Chen. Para ellos. Las naves humanas entraron en la zona donde la realidad era más débil, donde las leyes de la física se convertían en sugerencias en lugar de reglas. En lugar de debilitarse como las armas aliadas, las naves humanas parecían volverse más sólidas, más reales que cualquier cosa a su alrededor. Todos los motores del vacío a máxima potencia, ordenó Chen. Recordémosle al universo como ser un universo. 47 motores del vacío se activaron simultáneamente a plena potencia. El efecto fue inmediato y espectacular. La realidad no solo se fortaleció alrededor de las naves humanas. Se cristalizó, volviéndose más verdadera de lo que nunca había sido. La entidad devoradora que había estado consumiendo el espacio-tiempo de repente se encontró en un área donde el espacio-tiempo estaba absolutamente seguro de su propia existencia. La criatura intentó alimentarse de posibilidades y descubrió que todas las posibilidades se habían colapsado en una verdad perfecta e inquebrantable. El universo existía y seguiría existiendo. La entidad se retorcía y giraba, intentando escapar de la zona de realidad absoluta. Pero las naves humanas se movían con ella, manteniendo el campo de física reforzada alrededor de la criatura. Incapaz de consumir las posibilidades que necesitaba para sobrevivir, el devorador comenzó a debilitarse. Está funcionando, informó el almirante Kesto con asombro. La entidad está perdiendo coherencia. Pero había 62 devoradores más acercándose y solo 47 naves humanas para enfrentarlos. Todas las naves, anunció Chen, prepárense para la Operación Universo. Su tripulación parecía nerviosa. La Operación Universo era el despliegue teórico máximo de la tecnología humana, cada nave usando plena potencia simultáneamente para reforzar la realidad a lo largo de años luz de espacio. Capitán, advirtió su ingeniero, si nos equivocamos en esto, podríamos borrar accidentalmente todo este sector del espacio. Si tenemos razón, respondió Chen, salvamos la galaxia. Prefiero esas probabilidades a no hacer nada. Las entidades devoradoras sintieron la amenaza a su especie y aceleraron su aproximación. Docenas de criaturas consumidoras de realidad se precipitaron hacia la flota humana, cada una capaz de devorar planetas. Ahora, ordenó Chen. 47 motores del vacío alcanzaron la máxima potencia simultáneamente. El efecto combinado creó una onda de realidad absoluta que se extendió a velocidades superiores a la luz. El espacio-tiempo no solo se estabilizó, se volvió perfecto. La física funcionaba exactamente como se suponía que debía funcionar, sin excepciones, sin lagunas y sin espacio para criaturas que no deberían existir. Las entidades devoradoras chocaron contra la onda de realidad perfecta y simplemente dejaron de existir. No destruidas, no muertas, sino editadas fuera de la historia del universo. La realidad decidió que las criaturas que consumían posibilidades eran ellas mismas una posibilidad imposible y corrigió el error. La batalla duró 17 segundos de principio a fin. 63 entidades devoradoras se acercaron al borde de la galaxia. 63 entidades encontraron una realidad perfecta e inquebrantable. Ninguna entidad sobrevivió a la experiencia.
La flota combinada observó en un silencio atónito mientras el espacio volvía a la normalidad. Las estrellas se iluminaron, los sensores volvieron a funcionar correctamente y el universo recordó como ser el mismo sin ninguna ayuda. Informe de estado, solicitó Chen. Todas las naves humanas reportan operaciones normales, dijo su oficial táctico. Sin daños, sin bajas. Los motores del vacío están reduciendo a potencia de espera. La voz del almirante Kesto llegó por el canal de comunicación de la flota, llena de asombro. Capitán Chen, no detecto ninguna entidad devoradora en este sector. Se han ido. Nunca existieron, respondió Chen. Convencimos a la realidad de que las criaturas que consumen posibilidades eran ellas mismas imposibles. El universo corrigió su error. El general Takmore apareció en pantalla, su expresión mezclando alivio con algo que podría haber sido terror. Capitán, ¿lo que acabas de hacer? No solo derrotaste a los devoradores. Reescribiste la naturaleza fundamental de la realidad en la mitad de la galaxia. Temporalmente, le aseguró Chen. El espacio-tiempo es muy resistente. Volverá a su flexibilidad normal en unos días. Pero el cambio fue suficiente para resolver nuestro problema con los devoradores permanentemente. La CPU Omega 9 procesó las implicaciones. Has demostrado la capacidad de editar constantes universales a voluntad en distancias galácticas. Este nivel de manipulación de la realidad supera todas las mediciones previas por varios órdenes de magnitud. Chen asintió con calma. La humanidad ha aprendido a hablar el idioma del universo con fluidez. Podemos pedirle que sea lo que necesitamos que sea, dentro de lo razonable. La almirante Vexatara habló lentamente, eligiendo sus palabras con cuidado. Capitán, tu especie acaba de salvar toda la vida en la galaxia. ¿Cómo agradece la galaxia algo así? Dejándonos ser parte de ella, dijo Chen simplemente. No queremos adoración ni tributos. Queremos explorar el espacio, conocer nuevas especies, aprender cosas nuevas y compartir lo que descubrimos. Queremos ser vecinos, no dioses. Mientras la flota combinada comenzaba su viaje de regreso, llevando noticias de la increíble victoria de la humanidad, el capitán Chen permaneció en el puente del Prometeo. Su nave había disparado el primer tiro en lo que la historia llamaría la guerra de la realidad, los 17 segundos que cambiaron todo. La galaxia nunca sería la misma. El viejo equilibrio de poder basado en quien tenía las armas más grandes había terminado. La nueva era pertenecía a quien mejor pudiera convencer a la realidad de cooperar con sus planes. Y la humanidad, resultó, era muy buena haciendo amigos con el universo. 3 meses después, el Consejo Galáctico votó unánimemente para ofrecer a la humanidad no solo membresía, sino una posición fundadora en lo que viniera después. El Consejo de Iguales, lo llamaron, una nueva sonrió. La humanidad protegerá a todos de todo lo que amenace el derecho a existir pacíficamente. Eso es lo que hacen los vecinos unos por otros. El Prometeo partió de la estación del Consejo y desapareció en el espacio plegado, comenzando su patrulla interminable de las fronteras de la galaxia. Detrás de él, 1000 civilizaciones comenzaron el trabajo de construir un nuevo tipo de futuro, uno donde el poder venía de la cooperación en lugar de la conquista, y donde la especie más peligrosa del universo usaba sus habilidades para proteger en lugar de destruir. La vieja era de la guerra galáctica había terminado. La era del vecindario galáctico había comenzado. Y en algún lugar en el vacío entre las estrellas, las naves humanas mantenían la guardia, listas para recordarle al universo sus propias reglas cuando fuera necesario.